en la nube, pues por si tenemos algún detalle en cuanto a la conexión. Ahorita ya se está grabando en la nube y a continuación vamos a empezar la transmisión en la página de Facebook, ¿vale? En cuanto estemos en vivo, Lau, pues vamos a dar la presentación y pasarte inmediatamente el link, ¿vale? Mil gracias. Ok, nos aparece que ya estamos totalmente en vivo a través de la plataforma de Facebook, en la página de la NWIT Divulgación. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que como cada semana se unen con nosotros. Tenemos la fortuna de contar el día de hoy con la participación de nuestra querida amiga Frida, quien pues nos va a complementar la primera charla con la que comentamos en esta. Nos aparece que ya estamos totalmente. Quien pues nos va a complementar en esta primera charla que habíamos platicado. Perdón, tienes dos micrófonos abiertos, por favor, cierra uno. Sí, ya cerré uno, de hecho. No sé si ahorita me escucho bien, no hay algún problema, pero ya cerré uno. Según yo ya estamos bien. Pues como les decía, amigos, estamos totalmente emocionados de seguir con esta charla complementaria de la primera que nos presentó nuestra querida amiga Frida, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Pero antes de dar como tal una presentación formal de nuestra querida amiga, pues también me gustaría dar la bienvenida al doctor Celso Cerda, quien nos acompaña nuevamente en este panel. Bienvenido, doctor Celso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, ya un amigo ferviente colaborador y seguidor de la página de la NWIT. Le agradecemos bastante el apoyo en compartir estas charlas, ¿no? Y pues también como es un honor trabajar siempre de la mano con nuestra querida amiga Laurita, buenas tardes, bienvenida nuevamente a este espacio de la NWIT. Muy buenas tardes, muchas gracias. Espero que todos puedan disfrutar de esta importante conferencia y usar ese conocimiento para estar mejor en salud. Muchas gracias por estar con nosotros. Perfecto. Y pues bueno, es así como le damos la bienvenida nuevamente, ahora sí, formalmente a nuestra querida amiga Frida. Frida, bienvenida nuevamente a tu espacio de la NWIT Divulgación. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y encantada de estar aquí con ustedes compartiendo. Perfecto. Antes de dar inicio formalmente a esta presentación, a esta gran charla, esperemos que nuevamente estén muy participativos, ya que en la primera sesión fue un tema. Se fue la voz, Jorge. Creo que a Jorge se le fue la voz. ¿Podrías hablar tú para ver que te podemos escuchar bien, Frida? Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien y estamos grabando. Entonces, ¿qué te parece si nos inicias tu conferencia y vamos viendo? Seguramente en un ratito Jorge se recupera. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y voy a comenzar a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Muy bien, ahí pueden ver mi pantalla. Sí, se ve muy bien. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a esta plática aquí en las tardes de tertulia con la NWIT. El día de hoy les voy a estar presentando este tema llamado macro y micronutrientes en la dieta. Y bueno, esto tiene importancia porque, pues en la dieta, aquí es importante preguntarnos por qué comemos. Entonces, haciendo como ese análisis, esa atención a preguntarnos por qué comemos. Y bueno, principalmente es dirían ustedes, para obtener energía. Y entonces,
ahí viene otra pregunta, ¿por qué nuestro cuerpo requiere de energía? Entonces, nuestro organismo, en todas las etapas de la vida, requiere de energía para actividades internas que pues no regulamos nosotros a conciencia, por ejemplo, como los latidos del corazón, la respiración, la circulación, el metabolismo, muchas otras actividades que nuestro cuerpo internamente está realizando todo el tiempo. O sea, ahora vemos la importancia de la respiración, o sea, no podemos pues pasar mucho tiempo sin respirar. A lo mejor podemos pasar meses sin comer, semanas sin tomar agua, pero respirar pues solamente unos minutos. Entonces, esas actividades, nuestro cuerpo requiere de energía. Otro tipo de actividades que realizamos de manera son las externas, como los movimientos voluntarios. A lo mejor esto lo tenemos más claro porque, bueno, pues nos levantamos, caminamos, corremos, hacemos ciertas actividades para que nuestro cuerpo realiza voluntariamente para realizar algún trabajo, alguna actividad. Y otra parte importante en la que nuestro organismo ocupa esta energía es como almacenamiento, sobre todo en la etapa de la infancia, el embarazo, porque ahí el cuerpo requiere almacenar mucha energía para posteriormente, bueno, en el caso de un embarazo, bueno, pues el niño pueda desarrollarse óptimamente, o en la infancia cuando estamos creciendo, estamos desarrollando nuestros huesos, nuestros músculos. Entonces, esa energía que obtenemos a través de la dieta, la vamos utilizando de esta manera a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, bueno, aunque ya después viene la etapa de la vejez, a lo mejor ya no hay tanta actividad externa, pero bueno, siguen algunas de las actividades, siguen las actividades internas, pero a lo mejor ya no con tanta frecuencia, pero la actividad sigue. Entonces, por eso es la importancia de, pues, de estos nutrientes que obtenemos, de los cuales obtenemos energía. Ahora bien, vamos a ver que los alimentos están compuestos por nutrientes, como ya dijimos, son los que nos aportan la energía necesaria para realizar estas actividades. Estos nutrientes los vamos a clasificar en estos grupos, que son las proteínas, los lípidos, carbohidratos, vitaminas y minerales. Y de aquí, de todos estos nutrientes, vamos a clasificarlos en dos grandes grupos. Entonces, estos nutrientes, aquí vamos a ver que son los macronutrientes. Los macro, como su nombre lo dice, es en grande. Son los que se requieren en una mayor proporción. En este caso son las proteínas, carbohidratos y los lípidos. Entonces vamos a ir viendo ahorita detalladamente cada uno de estos macronutrientes. Y también ahorita les comento así de manera general cuáles son los micronutrientes, que son las vitaminas, minerales, los oligoelementos, que son metales que nuestro cuerpo requiere, pero en una cantidad muy baja, que aunque es baja, como por ejemplo el cobre, el níquel, el cobalto, el hierro, el manganeso, nuestro cuerpo los ocupa para realizar funciones muy específicas y aunque es en pequeña cantidad, por eso también se le conocen como elementos traza o oligoelementos, tienen su función importante. Entonces, ahora vamos a comenzar con esta parte de los macronutrientes. Empezamos con los carbohidratos. Los carbohidratos son aquellos que nos aportan energía también a nuestro cuerpo y están compuestos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos también podemos escuchar que los llaman como glúcidos o hidratos de carbono. Entonces, cuando nosotros escuchemos esto, estamos hablando del mismo tema, los carbohidratos.
y estos los encontramos en alimentos de origen vegetal. Y la gran clasificación, como veíamos en la sesión pasada, podemos clasificarlos en carbohidratos simples y complejos. Los simples son los monosacáridos y disacáridos, que se absorben muy rápido en el intestino delgado, se absorben al torrente sanguíneo y como veíamos en la sesión pasada, en personas diabéticas, la ingesta de este tipo de carbohidratos debe de ser baja, porque como se absorben muy rápido al torrente sanguíneo, aumentan los niveles de glucosa en sangre. Entonces, como su cuerpo en personas diabéticas no lo puede asimilar tan fácil, pues ahí vienen complicaciones. Entonces, hay que tener claro, bueno, que los carbohidratos simples se absorben de manera muy rápida en el intestino delgado. Los complejos son cadenas más largas, como su nombre es, son cadenas complejas. Entonces, como al ser tan largas, el cuerpo, más bien las enzimas en el intestino, bueno, tardan en degradarlos y entonces la absorción es lenta. Entonces, esta es una ventaja de este tipo de carbohidratos complejos. Como veíamos también la sesión pasada, hacía algunos ejemplos de los carbohidratos simples, los podemos encontrar en algunas frutas, en leche, hortalizas y principalmente en algunos alimentos procesados, por ejemplo, pasteles, dulces, productos que tienen azúcar refinada. Como decíamos, suministran energía de manera rápida y, por ejemplo, todos estos alimentos procesados, bueno, pues, aunque a veces las etiquetas dicen que tienen vitaminas, minerales, pues muchas veces en el proceso de la elaboración de algunos alimentos, bueno, se pierden, por ejemplo, algunas vitaminas que vamos a ver más adelante, que se llaman vitaminas termolábiles. Quiere decir que son susceptibles al calor. Entonces, cuando hay un calentamiento excesivo, pues estas vitaminas se pierden. Entonces, por eso es que muchos de estos productos, pues no, realmente no tienen lo que anuncian. Entonces, esto es por el lado de los carbohidratos simples. Ahora, los carbohidratos complejos, como veíamos, bueno, son cadenas más largas y por lo mismo pueden contener entre sus cadenas, entre sus redes que forman, algunos minerales, vitaminas y por lo tanto también pueden ser una fuente de fibra. En este caso tenemos algunos panes integrales, las legumbres, el arroz, pastas, vegetales que producen fécula. Quiere decir, bueno, la fécula, como sabemos, la podemos encontrar en la papa, en los camotes, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esta parte de los carbohidratos complejos. Entonces, esto es solo para recordar un poco lo que vimos la sesión pasada. Entonces, retomamos. Los carbohidratos simples, como dijimos, son los monosacáridos. Estos los podemos encontrar así. Esto es así como un poco técnico, pero es importante para que nosotros vayamos entendiendo cómo funciona esto en nuestro cuerpo. Como su nombre lo indica, sacárido, bueno, quiere decir que es referente a un carbohidrato, y mono quiere decir que es uno. Entonces, quiere decir que consta de una unidad. Aquí podemos encontrar carbohidratos como las hexosas y pentosas. Entonces, para ir entendiendo qué es esto de una hexosa y una pentosa, pues es muy fácil. Solamente se refiere a un carbohidrato, como su nombre lo indica, hexo quiere decir de 6. Entonces, un ejemplo de ello es la glucosa, que tiene 6 carbonos. Si nosotros los numeramos, podemos ahí ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por eso se llama hexosa, porque tiene 6 carbonos. Como ya lo dijimos al inicio, los carbohidratos se componen de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y entonces pentosa, pues se refiere de pento, de 5. Este carbohidrato solamente se compone de 5 carbonos. Y ejemplo de ello tenemos la fructosa, que podemos obtenerla principalmente de las frutas. Entonces, si nosotros
tenemos estos carbohidratos, como decíamos, monosacáridos que se absorben de manera rápida, podemos obtener mucha energía. Como la glucosa, que es pues una fuente importante de energía en nuestro cuerpo, viene del griego glicos, que significa dulce, es lo que nos da el sabor dulce en los alimentos. Y la fructosa, bueno, como ya decía, la podemos encontrar en las frutas. Y esta, por ejemplo, si nosotros no la usamos, si somos unas personas que a lo mejor pasamos mucho tiempo sentados en un escritorio, en alguna oficina, no tenemos esa actividad, esos azúcares se van acumulando en nuestro hígado. Y entonces eso es lo que nos puede hacer pues engordar más, porque esa energía que no se ocupa. Bueno, a pesar de que estemos sentados, pero también se alimenta principalmente de azúcar y agua. Entonces, como luego por eso nos da hambre, porque estamos ocupando ese azúcar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? O sea, si vamos a estudiar, bueno, pues también poner atención en qué tipo de carbohidratos le estamos dando a nuestro cerebro. Entonces, bueno, ya vimos que si pues nada más estamos sentados, pues no es conveniente comer este tipo de azúcares que se absorben rápido. Entonces, vamos a continuar ahora con los disacáridos. Como su nombre lo indica, di quiere decir que viene de dos. Aquí ya no es un azúcar, aquí ya vemos la unión. Vemos, es como si se dieran la mano una glucosa y una fructosa, y esto forma otro carbohidrato que se llama sacarosa. A lo mejor ya lo hemos escuchado por ahí. Ese otro tipo de azúcar que se compone de dos monosacáridos. Y nosotros podemos encontrar este carbohidrato en algunas vegetales, fuentes de origen vegetal. Por ejemplo, las zanahorias tienen una gran cantidad de sacarosa, el melón, la piña, el durazno, el mango. Por eso aquí retomamos un poco lo de la sesión pasada, o sea, para personas diabéticas, por ejemplo, el consumo de zanahorias, bueno, pues hay que tener cuidado porque es una fuente importante de este carbohidrato, de sacarosa, que se va a absorber muy rápido. A lo mejor dirán, pues es un vegetal, ¿no? Así como que, ¿cuál sería el problema? Pero es importante ver la composición de los alimentos. Entonces, pues ahí tener cuidado, por ejemplo, con las zanahorias en personas diabéticas. Otro tipo de disacárido que tenemos por aquí es la maltosa. La maltosa es la unión de dos monosacáridos, en este caso es glucosa, se une con otra glucosa. Es una pareja de glucosas que se unen y forman la maltosa. Como su nombre lo indica, pues nos recuerda un poco la malta. Entonces la malta, pues la podemos consumir en la cerveza, en la miel. Podemos encontrarla también en el camote, en las papas, en el pan, pues también en el pan integral, en el pan blanco. Ahí podemos encontrar este disacárido. Entonces, por eso también hay que poner atención en este tipo de carbohidratos y vigilar así como que recordar cuando estemos comiendo e ir entendiendo qué es lo que estamos consumiendo. Ahora bien, vamos con los polisacáridos, que estos ya están clasificados dentro de los carbohidratos complejos. Entonces, aquí como su nombre lo indica, poli quiere decir mucho, es una gran cantidad de glucosas. Aquí tenemos de nuevo esa glucosa, pero ya vemos que forman cadenas muy largas y aparte se van ramificando. No es una cadena lineal, o sea, que sea una fila, sino hay ramificaciones y esto, bueno, ya se vuelve más complejo. Entonces, como veíamos, al hacerlo complejo,
pues el organismo, el metabolismo, bueno, pues es diferente, es un poco más lento porque tiene que hacer muchos cortes y para que se libere solamente la glucosa, bueno, pues es un proceso lento. Por eso veíamos que estos carbohidratos complejos, por ejemplo, en personas diabéticas, ayudan para que no suba la glucosa tan bruscamente. Entonces, la glucosa, como veíamos, la que no usamos, se almacena en el hígado. A esto se le conoce como glucógeno. Entonces, pues es esa reserva, como decíamos, de energía que tenemos en el hígado, la vamos almacenando. Y un ejemplo de polisacáridos es el almidón, que es la unión de muchas glucosas que se van uniendo, como si se tomaran de la mano y forman cadenas inmensas. Y este almidón, pues lo podemos encontrar en cereales como el arroz, las papas, la avena, el maíz. Entonces, aquí otra vez ponemos atención en personas diabéticas, por ejemplo, así comer, por ejemplo, muchas tortillas puede subir los niveles de glucosa, pero aquí les voy a dar unos tips y vamos a entender un poco acerca de este término. Les voy a hablar del almidón resistente. Como lo mencionaba hace un momento, el arroz contiene almidón, las papas. Entonces, pues si nosotros, aunque comamos, bueno, pues es un proceso lento, pero al final lo que va a ocurrir es que digamos como el destino final de ese almidón, pues va a ser glucosa, que al final va a ser un proceso lento, pero al final sí se va a liberar la glucosa. Pero aquí hay diferentes tipos de almidón. Entonces, hoy les quiero hablar de esta parte del almidón resistente. Entonces, así como que, ¿a qué nos sonará eso de que es resistente? Pues es resistente a las enzimas que se encuentran en el intestino delgado. Entonces, quiere decir que no se van a romper, se van a quedar esas cadenas unidas. Entonces, como vemos en el proceso de la digestión, bueno, la comida, si ingerimos un plato, por ejemplo, de arroz, pues ya sabemos, el arroz tiene almidón. Entonces, ese almidón va bajando, llega al estómago, va recorriendo todo el tracto digestivo y llega al intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, ahí lo normal sería que ese almidón se descomponga a glucosa y pase al torrente sanguíneo. Pero como este almidón es diferente, se llama resistente, es resistente a las enzimas que se encuentran en el intestino delgado. Quiere decir que no se van a absorber al torrente sanguíneo. Van a pasar al intestino delgado, después al grueso, porque ahí las enzimas no le hicieron nada, o sea, lo dejaron intacto. Y va a llegar hasta el intestino grueso. Ahí, como sabemos, tenemos bacterias, tenemos nuestra flora intestinal, y estas bacterias se van a encargar de fermentarlo, y uno de los productos que se van a obtener se llaman ácidos grasos de cadena corta. Entonces, ahora vamos a ver, esto es cómo funciona el almidón resistente, pero vamos a ver ahora qué es eso y dónde podemos encontrar el almidón resistente. Bueno, de manera natural, pues lo podemos encontrar en algunas legumbres, como los chícharos, los frijoles, algunas, por ejemplo, semillas como las nueces, lo podemos encontrar ahí, pero nosotros podemos obtener ese almidón resistente de otras fuentes, por ejemplo, como el arroz, pero aquí va la clave de cómo nosotros podemos hacer que el almidón, que es, pues así por así decirlo, normal, lo vamos a hacer resistente. Es muy simple. La manera para obtener ese almidón resistente es a través de un proceso que se llama retrogradación del almidón. Y aquí la clave de esto es
que, por ejemplo, si nosotros tenemos un arroz, una pasta que sabemos que contienen almidón, algunos tubérculos como la papa, el camote, podemos hacer que ese almidón que tiene se vuelva resistente. Y esto lo vamos a obtener porque nosotros vamos a preparar nuestros alimentos, por ejemplo, un arroz. Lo preparamos, lo cocinamos de manera normal, pero después el siguiente paso va a ser refrigerarlo. Esta refrigeración se debe de realizar al menos 12 horas que esté en refrigeración. Ahí ocurre este proceso que les decía de retrogradación. Es como si se gelatinizara y esas cadenas, bueno, pues se hacen resistentes. Las uniones de estas glucosas se van a hacer más fuertes al bajar la temperatura. Entonces, una vez que se refrigera, ese almidón que contenía nuestro arroz se vuelve resistente. Y como les digo, deben de pasar al menos 12 horas. Ya después, si queremos consumir el arroz, pues le damos una calentada, solo la porción que se va a comer, pero muy, bueno, no debe de ser a temperaturas tan altas, no debe de pasar los 100 grados, entonces solo es a temperaturas menores a los 100 grados para que no vuelva como a regresarse este proceso. Entonces, una vez que se refrigera o incluso solo puedes dejarlo a temperatura ambiente. Este proceso, como les digo, para hacer nuestro almidón resistente, pues, ayuda mucho porque, como sabemos o hemos escuchado acerca de los prebióticos, este almidón se vuelve una fuente de alimento para nuestra flora intestinal. Es lo que se conoce como un prebiótico. Los probióticos son los microorganismos y los prebióticos es el alimento que le damos a nuestras bacterias que viven en el intestino. De ellas se alimentan y entonces dan productos que son beneficiosos a la salud. Entonces, es así como nosotros podemos hacer más saludable el comer, por ejemplo, un plato de arroz o unas papas, camote, que tienen almidón, pero nosotros ya le estamos dando ese plus a nuestro alimento, o sea, ya nos tiene un beneficio. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca de los beneficios que tiene este almidón resistente. Entonces, este almidón ayuda a mejorar la respuesta glucémica. Como ya vimos, pasa íntegro al intestino delgado, entonces no se absorbe en el intestino delgado, entonces no hay ese aumento de glucosa en la sangre. Por eso es que puede mejorar la respuesta glucémica. Y entonces esto, como se convierte en una fibra, ayuda a aumentar la saciedad. Entonces, para personas que a lo mejor pues sí les da mucha ansiedad o que se quedan con hambre, entonces de esta manera podemos saciar y quedar satisfechos. Y como les decía, las bacterias van a consumir este almidón y van a producir ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos, algunos que ya se tienen identificados son el acetato, el propionato, el butirato, y se sabe que estos ácidos grasos tienen un ligero efecto ayudar a la digestión del corazón y va a ayudar a disminuir la inflamación en el estómago. Entonces, esa es otra ventaja que tiene el consumo de este tipo de almidón. Y por tanto, va a ayudar también a mejorar los... Entonces, vemos ahí también que tiene el almidón. Va a mejorar nuestro perfil lipídico. Como les decía, las bacterias que tenemos en el intestino
se van a encargar de consumir este almidón, es su fuente de alimento, y van a darnos estos ácidos grasos. Por lo tanto, va a mejorar nuestro perfil lipídico, es decir, grasas pues que nos van a ayudar. Y como les decía, es un prebiótico a nivel de colon. Entonces, recordamos, el prebiótico es el alimento que comen las bacterias en el colon. Las bacterias son los probióticos. Es así como, además, bueno, que vamos incentivando el crecimiento de especies bacterianas que son las bifidobacterias. Entonces vamos a favorecer el crecimiento de este tipo de bacterias. Entonces, esta parte del almidón, pues, ya tenemos presente, pues, la bastante también charlas, ir aplicando este conocimiento. Entonces, así para próximas ocasiones, cuando comamos algún plato de arroz o papas, recordar cuál es el proceso de retrogradación del almidón y hacer ese almidón resistente a nuestras enzimas y que puedan a nuestro intestino bueno, beneficios. Ah, ¿quedó detenida? Frida, creo que tu audio se perdió. De hecho, creo que salió completamente de la sala de Zoom. Les ofrecemos una disculpa. Estamos... ¿Podrías avisarle, por favor, a su celular? Sí, ahorita ya nada más tenemos un pequeño detalle, amigos, no se preocupen. Vamos a restablecer la conexión con nuestra amiga Frida. Ya nos estamos comunicando. Tal vez pudo haber sido alguna situación, pues ya saben, con el clima, con la conexión. Entonces, nada más, solo necesitamos un poquito de su paciencia para poder continuar con esta gran charla que estamos escuchando, ¿vale? Recordemos. Me gustaría comentar, cuando yo era niña era muy importante el recalentado. Y cuando había fiestas cocinaba mi mamá para varios días y el recalentado siempre era mucho más sabroso. Era ese proceso en donde lo metías al refrigerador, lo volvías a calentar, lo metías al refrigerador, lo volvías a calentar. Y creo que eso es exactamente lo que nos está comentando Frida, en donde podemos tener un alimento que es o con un mayor nutriente y beneficio para nosotros. ¿Qué opinas? Sí, bueno, es que realmente lo que ahorita nos está pues platicando, siento que nosotros lo vemos como muy técnico, pero vamos, es sobre todo lo que vemos en la vida diaria, ¿no? Como bien lo decía Lau, pues muchos de estos escenarios nos los encontramos de manera cotidiana, en la cual pues se nos hace muy sencillo. Yo creo que también aquí podría ser una buena pregunta para cuando regrese ahorita Frida, pues cómo era el proceso también de ese mismo recalentado que tú nos platicas, ¿no? O sea, porque por ejemplo, yo creo que también tenía que conllevar alguna especie de mezcla de sustancias, no sé, pues el calentar con recipientes que no están aptos, ¿no? O sea, y más aún el día de hoy que ya está más más cotidiano el tema del uso del microondas, pues igual la gente lo ocupa así tal cual, ¿no? De manera muy sencilla, pero yo con lo que estamos viendo ahorita, siento que también está generando mucho, pues algo muy contraproducente también, ¿no?
porque pues vamos, o sea, el horno de microondas, pues básicamente lo que son ondas, ¿no? Un poco de radiación hasta cierto punto. Y pues bueno, yo creo que también por ahí, pues va un poquito de cómo se van, pues modificando estas cadenas que nos están, diciendo, ¿no? Ahora, también otro de los temas que sería bueno tocar, pues por ejemplo, yo he escuchado mucho el mito, o a lo mejor no sé si sea mito o nada más un entredicho, de que es malo, ¿no? Combinar las frutas, por ejemplo. O sea, no sé hasta qué punto tenga una base científica esa parte, ¿no? Pero también yo he escuchado mucha gente que nos dice, pues trata en lo mínimo de consumir cócteles de fruta o combinar varias frutas porque pierden como, pues pues su punto, ¿no? O el objetivo del que es alimentarse con la fruta como tal. Entonces sí, a raíz de esta gran charla, pues podemos generar todavía más preguntas todavía para nuestra querida amiga Frida, ¿no? Creo que van a ser muy interesantes preguntas. Vamos viendo en su celular qué problema tiene, Jorge, para que podamos ayudarle. Sí, de hecho me parece que ahorita David incluso está ya comunicándose con ella, de hecho por eso no está, Perfecto. digamos, en conversación con nosotros aquí en la sala de Zoom, porque pues él está, me imagino que tratando de comunicarse con ella, ¿no? Repetimos nuevamente, haciendo pues aprovechando este pequeño paréntesis que se suscitó pues no de manera pues convencional o intencionada, pero sí podemos aprovechar el espacio para agradecer a nuestros amigos que nos están siguiendo en esta transmisión. Sabemos que pues fue un tema súper interesante la primera parte y con esta que se está complementando, pues igual sigue siendo una charla que sigue despertando también mucha curiosidad. En primer lugar, también saludamos a nuestros amigos de la Sociedad Astronómica de México, quienes se unen a este proyecto que en conjunto con la física Laura Parrao, estamos llevando pláticas, charlas, conferencias de ciencia, un poquito más enfocadas también a la astronomía, pero pues se han dado cuenta que hemos invitado a distintos ponentes muy variados en ese aspecto. No solamente nos cerramos a ese tema de la astronomía, pero nuestros amigos de la Sociedad Astronómica de México, también vemos conectados a nuestros amigos de San Gabriel Chilac en Puebla, una sede de Noche de las Estrellas, pues que nos apoyan con el compartir y sobre todo llevar a cabo esta dinámica, ¿no? Recordemos que estamos festejando, conmemorando, mejor dicho, pues ya un año de proyecto que comenzó pues celebrando los 50 años de educación continua por medio de nuestra querida amiga Laura Parrao. Y pues en este año 2022 estamos celebrando, conmemorando los 120 aniversarios de la Sociedad Astronómica de México y también estamos participando en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para las Ciencias Sostenibles, ¿no? Por decreto Hola. de la ONU. Ah, muy bien, ya escucho nuevamente a Frida, ¿no? Frida, Sí. muy bien, Frida. No, no te preocupes, sabemos, entendemos que puede llegar a algún error de conexión, ¿no? Pero Sí, te escuchamos un poco pausada, Frida. Si quieres, hagamos una prueba, comparte la presentación en donde nos quedamos y un pequeño introducción nuevamente, no te preocupes, ya estamos nuevamente aquí. Entonces, sin problema, ¿eh? Adelante, te cedo el micrófono para que hagamos una pequeña prueba, porque todavía te escucho un poquito, pues entrecortada, por así decirlo, ¿no? sí. A ver, ahí me escucha mejor. Sí, sí, Free. De hecho, te escuchamos perfectamente y en nuestra Ah, pantalla nos indica que ya se está compartiendo, ¿vale? muy bien, sí. Y, por ejemplo, ya no supe hasta dónde me escucharon. A ver, pues es que nos quedamos, te estábamos escuchando bien, a ver, sigue bajando, yo te indico cuál diapositiva es. Estábamos con los prebióticos, cuando, la que sigue de esa, en donde estás dando el proceso calentamiento, enfriamiento, Ajá. Ajá, ahí mero, ajá, estamos precisamente. Ya. Entonces, aquí. exacto. Ujú. Muy bien. Entonces, aquí todo bien, no se escucha cortado.
Hasta aquí todo bien, Free. Se escucha perfectamente y pues podemos retomar desde este tema, bueno, desde este punto, ¿va? Ah, muy bien, sí. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Aquí una falla técnica, pero bueno, ya estamos de regreso. Entonces, bueno, solo para retomar un poco dónde nos quedamos, solo para recordar cómo conseguimos el almidón resistente. Bueno, se obtiene después de cocinar esta parte del alimento que contiene almidón, alimentos ricos en almidón como el arroz, la pasta, tubérculos. Los cocinamos, se refrigeran por al menos 12 horas. De esta manera comienza el proceso de retrogradación y entonces el almidón ahora se vuelve resistente, recordamos, a las bacterias que tenemos en intestino delgado. Entonces estas bacterias no trabajan de manera normal y el almidón sigue su recorrido hacia el intestino grueso y entonces este almidón va a servir como un prebiótico para las bacterias y van a formar ácidos grasos de cadena corta que tienen beneficios como los que ya se mencionaron. Ahora bien, vamos a continuar con el siguiente nutriente que es las proteínas. Perdón, antes de las proteínas vamos a ver los lípidos. Entonces, los lípidos son compuestos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y bueno, tienen como característica principal que son hidrofóbicas o hidrófobas. Quiere decir que le tienen miedo o que son insolubles al agua. Entonces, la función biológica más importante de los lípidos es la de formar las membranas de las células. Aquí, como vemos, nuestro cuerpo, bueno, pues está formado de millones de células. Recordamos ahí un poco la estructura de las células y la membrana que las cubre, que las protege, bueno, está formada por lípidos. Entonces, si nosotros le pudiéramos hacer un zoom a nuestras células, veríamos algo parecido a esto. Es como si formaran un sándwich. Entonces, esa parte amarilla, bueno, son los ácidos grasos que forman esa estructura y van a proteger a todo lo que contienen nuestras células. Entonces, de ahí vemos la importancia de ingerir lípidos en nuestra dieta, además de que nos dan, bueno, también una cantidad importante de energía. Entonces, vamos a encontrar que los lípidos, al consumirlos en nuestra dieta, podemos consumirlos como grasas o como aceites. Aquí para saber cuál es una grasa y un aceite, bueno, las grasas a temperatura ambiente tienen una estructura sólida y los aceites van a ser líquidos a temperatura ambiente. Entonces, bueno, en esta parte de los aceites podemos encontrar ácidos grasos o en nuestras grasas también podemos encontrar estos ácidos grasos y podemos clasificarlos, los podemos encontrar como saturados e insaturados. Ahora bien, vamos a ver que aquí tenemos un ácido graso insaturado. Como vemos, aquí vemos que está formado de carbono, hidrógeno y oxígeno, como veíamos, pero aquí vemos que algunos de los carbonos no tienen esos hidrógenos unidos. Quiere decir que ahí hay una insaturación y por lo tanto ese ácido graso le da a su estructura que sea flexible. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de ácido graso insaturado, que es el ácido palmitoleico. Otro ejemplo, bueno, también es el ácido oleico y entre otros. Ahora bien, vamos a ver la estructura de un ácido graso saturado. Como vemos aquí, todos los carbonos tienen la unión a su hidrógeno, tienen hidrógenos unidos. Por lo tanto, la estructura que nos da es una estructura rígida, como el ácido palmítico. Y entonces, pues, algunos otros ácidos grasos
pues no son de fácil digestión porque pues son estructuras más rígidas y bueno, pues se pueden ir quedando en nuestro organismo. Aquí la ventaja de nosotros consumir ácidos grasos insaturados es que ayudan a eliminar algunas, por ejemplo, algunas sustancias como el colesterol. Y vemos que estos ácidos grasos son necesarios para ciertas funciones en el organismo, porque, bueno, pues el cuerpo no los puede sintetizar, por eso algunos son esenciales porque el cuerpo no los puede sintetizar, por lo que debe obtenerse por medio de una dieta, de la dieta que consumimos. Y, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados, ejemplo de ello, bueno, pues hemos escuchado del omega 3 y el omega 6. Entonces, estos los podemos ingerir de nuestra dieta, por ejemplo, de las semillas, del girasol, entre otras. Bueno, ahorita vamos a ver que, bueno, los principales ácidos grasos insaturados que ayudan a nuestro cuerpo, bueno, son el omega 3 y el omega 6. Estos ayudan a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos, evitando que se acumulen en nuestras arterias. Y como vemos, estos ácidos también intervienen en la formación de las membranas de las células. Como veíamos hace un momento, ayudan a la formación de esta parte de nuestras células y conforman la mayor parte de los tejidos cerebrales. Entonces, como vemos, las principales fuentes en las que encontramos los omegas son en algunas semillas como las nueces, las almendras, cacahuates. Y si nosotros ponemos más atención en la estructura, o sea, física, podemos ver que las nueces se asemejan un poco a nuestro cerebro. Entonces, si ponemos esa atención a los alimentos, podemos ver hacia qué órgano van dirigidos. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, cuando estamos estudiando o estamos en procesos que requieren mucho trabajo, como veíamos, ver de qué alimentamos a nuestro cerebro. Entonces, las nueces, bueno, pues pueden ser una fuente muy buena para alimentar directamente a nuestras células cerebrales. Y entonces, vemos que, bueno, es muy benéfico el consumo de este tipo de omega, que es el omega 3, y también los podemos encontrar en aceites como el maíz, la soya, el girasol, y bueno, además de los aceites, bueno, también en las fuentes directas, por ejemplo, la soya, comer las pepitas de girasol. Y bueno, esta parte es la de los lípidos. Ahora vamos a entrar con la parte de las proteínas. Las proteínas, aquí vemos la diferencia, que además de carbono, hidrógeno y oxígeno, tenemos otro elemento muy importante que es el nitrógeno. Y bueno, algunas proteínas también pueden llegar a tener fósforo, hierro y azufre, pero aquí vamos a poner mucha atención en esta parte del nitrógeno. Entonces, las proteínas están formadas por unos compuestos que se llaman aminoácidos. Esta es la estructura de un aminoácido, en donde la parte central tenemos carbono, tenemos hidrógeno, los oxígenos, pero tenemos esa parte azul, que es el grupo amino, que quiere decir que está formado por nitrógeno. Esa es la diferencia, ¿no?, que vamos a obtener de las proteínas, es el nitrógeno. Entonces, las proteínas, vamos a ver para qué nos sirven en nuestro cuerpo. Bueno, nos van a servir para estructura. ¿Por qué? Bueno, pues los músculos están formados de esta parte, de proteínas. Además, las proteínas van a ayudar a formar enzimas y hormonas. Entonces, las enzimas, como ya veíamos en el intestino delgado, bueno, tenemos muchas enzimas, pero de lo que hemos estado hablando un poco es de las enzimas que tenemos en el intestino delgado, como veíamos en la sesión pasada, la alfa-amilasa, la alfa-glucosidasa, que son enzimas encargadas de la hidrólisis de los carbohidratos.
También estas proteínas van a ayudarnos a formar hormonas, anticuerpos que van a ayudar a la defensa de nuestro cuerpo para que tenga, pues ahora sí como que las herramientas, el ejército necesario para defender a nuestro cuerpo ante ciertas, pues sí, irregularidades o agentes externos que puedan hacernos daño. Entonces, otra parte importante de las proteínas es que, bueno, tenemos proteínas que hay de primera calidad, que contienen los 8 aminoácidos esenciales. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto de los aminoácidos esenciales, cuáles son esenciales y cuáles no son esenciales. Y bueno, vamos a ver a qué se refiere esta parte de proteínas de primera calidad y segunda calidad. Entonces, retomamos. Las proteínas se forman de aminoácidos y los aminoácidos, bueno, tenemos los esenciales, entonces como veíamos como con los ácidos grasos, los esenciales son esenciales en nuestro cuerpo porque el cuerpo no los produce normalmente, requieren ser ingeridos de la dieta porque el cuerpo no es capaz, no tiene las herramientas para formarlos. Y los no esenciales, por ejemplo, aquí tenemos esta lista de aminoácidos que no son esenciales. Cada uno de ellos. Y los esenciales son los que tenemos que ingerir de la dieta. Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta lista de aminoácidos como la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, tronina, triptofano, valina. Y aquí vemos que la arginina es condicionalmente esencial porque este aminoácido, cuando somos bebés, niños, nuestro cuerpo no es capaz de formarlo, pero una vez que vamos creciendo y vamos desarrollando nuestro cuerpo, el cuerpo ya es capaz de producirlo. Por eso este es esencial, pero solo en nuestros primeros años de vida, porque el cuerpo no lo puede formar, pero ya después nuestro cuerpo ya es capaz. Entonces, aquí vamos a ver los alimentos en los que podemos encontrar estos aminoácidos. Vamos a ver, bueno, aquí, bueno, lo que les decía, estos aminoácidos esenciales son 8. Y bueno, en el caso de estos dos, de arginina e histidina, son esenciales, pero en los niños. Y entonces ahorita vamos a ver los alimentos en los que podemos encontrarlos. Y bueno, estos aminoácidos es como si nosotros viéramos un collar de perlas. Se van uniendo y van formando cadenas muy largas. Entonces, eso es una proteína, es la unión de muchos aminoácidos y forman cadenas muy largas. Ahora bien, vamos a ver que tenemos proteínas de origen animal y de origen vegetal. Entonces, las proteínas de origen animal podemos encontrarlas, por ejemplo, en el huevo, la leche, la crema, queso, jocoque, yogur. Y también no todo está en el mundo animal, también tenemos en origen vegetal. Por ejemplo, tenemos las algas marinas, la espirulina, los germinados. Ahorita más adelante vamos a ver cómo podemos obtener proteínas a través de los germinados de algunas semillas. Otro ejemplo es la levadura de cerveza, el amaranto, el gluten de trigo, que es pues también una proteína, la soya y algunos derivados, las semillas de girasol, también las nueces, además de ser ricas en ácidos grasos, como ya vimos, también es una fuente importante de proteína. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos mejorar la calidad de las proteínas, lo que les decía. Entonces, aquí tenemos alimentos que no contienen todos los aminoácidos. Como veíamos, son 8 aminoácidos esenciales. En el caso de las leguminosas, de esos 8 aminoácidos, no tienen la metionina. Y las leguminosas son ricas en el aminoácido lisina. Entonces, hay que poner atención y recordar cuáles son las leguminosas. Son todos aquellos alimentos que se obtienen en vainas.
Aquí tenemos como ejemplo los chícharos, las judías, los cacahuates, las habas, la soya, el frijol, los garbanzos, todos aquellos alimentos que podemos encontrar en vainas. Entonces, estos alimentos, de esos 8 aminoácidos, tienen todos menos la metionina y tienen en mayor cantidad el aminoácido lisina. Y por el contrario, los cereales son ricos en metionina, lo que le falta a las leguminosas, y son carentes del aminoácido lisina. Entonces, aquí, por ejemplo, los cereales, bueno, como el trigo, el maíz, el arroz, el centeno, la cebada, el trigo, la avena. Entonces, todos estos cereales son ricos en este aminoácido que es la metionina. Entonces, de esta manera nosotros podemos mejorar la calidad de la proteína. Entonces, las proteínas, como veíamos, las de primera calidad, las que mencionábamos antes, ahora vamos a esclarecer esto. ¿Cuáles son las de primera calidad? Las de primera calidad son las que contienen los 8 aminoácidos esenciales. Las de segunda calidad son aquellos, bueno, que no los tienen los 8, a lo mejor tienen 7 o 6. Entonces, aquí, ¿cómo podemos mejorar la calidad de la proteína en nuestra alimentación? Es a través del método de la complementación. Nosotros podemos complementar, por ejemplo, nuestra comida, ¿no? En el día, si comemos a lo mejor unos chícharos, si nosotros comemos arroz, maíz, entonces ya estamos complementando lo que le faltaba a la leguminosa, lo comemos con cereal y entonces ya podemos enriquecer la calidad de la proteína. Entonces, estas son las combinaciones recomendables. Como ya veíamos, las legumbres, le vamos a añadir un cereal y vamos a tener una proteína de alto valor nutritivo. También otra manera de enriquecer la calidad de nuestra proteína es a través de una proteína vegetal, por ejemplo, también las espinacas, y vamos a agregar un cereal, como ya veíamos, y vamos a tener una proteína de alto valor nutritivo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por eso en la dieta de nuestros antepasados, pues no, o sea, pues eran hombres fuertes, ¿no? Pues vemos, ¿no? Las construcciones que hacían, o sea, eran cosas muy pesadas, tenían cuerpos muy fuertes porque la base de la alimentación estaba basada en frijol, en el maíz, en la tortilla, y otra combinación recomendada, bueno, pues lentejas con arroz integral, cereales integrales, por ejemplo, el trigo, y podemos combinarlo con algún queso de soya, por ejemplo, bueno, por llamarlo queso, pero en realidad no es un queso, pero es el tofu. Entonces ya tenemos esta parte de la leguminosa y el cereal. Y es así como nosotros podemos complementar. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos de la cantidad de proteína que tenemos en algunos alimentos. Entonces aquí vemos en esta lista que los cacahuates, las almendras, los pistaches, las avellanas tienen una cantidad importante de proteína. Los piñones. Entonces vemos aquí cuáles son los alimentos que nos aportan una cantidad importante de proteínas. Es importante que nosotros veamos qué alimentos tienen, o sea, cantidades grandes de proteína. En el caso de las leguminosas, como veíamos, las alubias, garbanzos, chícharos, habas, tienen pues esta cantidad importante, la soya, y algunos alimentos derivados de los cereales, por ejemplo, la cebada, el centeno, el maíz. O sea, en base a 100 gramos, aquí nosotros vemos que si de esos 100 gramos, 13 pues son proteína en el caso del trigo, 10 gramos en el caso de la cebada. Entonces, aquí otra cosa importante, a pesar de que, por ejemplo, la soya, que es el que tiene 33.7 gramos de proteína, aquí vemos también una desventaja, que de esos 33, si nosotros comiéramos 100 gramos de soya, 33 son de proteína, pero aquí hay un pero. Esos 33 gramos no se van a absorber
por completo, porque aquí entra otro factor importante, que es lo que se conoce como el valor biológico. Entonces, el valor biológico nos indica la cantidad de proteína que se puede absorber en el cuerpo, o sea, es la cantidad, es esa fracción de nitrógeno que el cuerpo retiene, todo lo demás lo va a desechar. Entonces vemos que va a haber alimentos que se absorben al 100% y otros que no se absorben al 100%. Entonces hay que poner atención en esta parte de la complementación y aparte ver, investigar cuál es el valor biológico de los alimentos. Entonces, y bueno, así como para entender cómo es que hacen, cómo se obtiene ese valor biológico, bueno, pues a través de algunos experimentos en donde se cuantifica así minuciosamente la cantidad de nitrógeno, bueno, se da la dieta, se mide la cantidad se cuantifica más bien la cantidad de nitrógeno y esa bueno, esperamos a que pase el proceso de digestión y se van a medir la cantidad de nitrógeno que sale en las heces y en la orina. Y después, de esta manera, a través de una resta, vamos a ver cuánto nitrógeno se absorbió, por ejemplo, en una dieta, ¿no? En la que se dio arroz y frijol. Y después se va a cuantificar en las heces y orina, se va a ver cuánto nitrógeno salió y entonces a través de una resta, una relación, se va a obtener la cantidad de nitrógeno que se quedó en el cuerpo. Entonces, eso que se quedó en el cuerpo se da un número, un valor. Es a lo que se conoce como el valor biológico. Y va a haber alimentos, o en el caso de esto, proteínas, que se van a absorber al 100%. Así, su absorción va a ser total. No todos los alimentos tienen esta absorción total. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Alimentos que son ricos en proteínas, por ejemplo, los que tienen el valor biológico de 100 o de 1, en este caso pues, también puede ser, es equivalente, puede ser 100 o 1. Entonces, vemos que la leche materna, por eso también la importancia de la lactancia, la leche materna va a tener un valor biológico del 100%. Entonces, pues no va a ocurrir lo mismo a lo mejor con alguna leche, pues sí, de las comerciales. Entonces, también otro detalle importante por el cual dar, pues la lactancia al bebé. Otro alimento que tiene un factor biológico del 100 es el huevo. Entonces, aquí este alimento, bueno, la proteína importante, bueno, pues la albúmina, que se va a absorber al 100%. En el caso de la carne, el pescado, la leche, bueno, ahí ya va bajando 75, la soya el 70, el arroz el 60, el trigo el 50. Por eso, a pesar de que estos alimentos tienen pues una cantidad importante de proteínas, pues no se va a absorber al 100%. Por eso es importante que nuestra dieta sea variada para que nosotros tengamos estas fuentes de energía de proteínas de diferentes y pues el cuerpo pueda asimilar lo más que se pueda. Entonces, pues aquí vemos la importancia de poner atención en la calidad de la proteína que estamos consumiendo. Y como les mencionaba al inicio, las fuentes de origen vegetal en las que nosotros podemos obtener la proteína son los germinados. Aquí los alimentos germinados, pues muchas veces hemos consumido a lo mejor el más popular, los germinados de soya, de trigo, de alfalfa, pues los hemos consumido, pero pues nosotros podemos poner a germinar muchas otras semillas. Entonces aquí ponemos atención, ese tallito que nosotros vemos, esos brotes que vemos, imaginemos la semilla tiene una cantidad de carbohidratos, lípidos y proteínas, pero en el proceso de germinación utiliza toda esa energía para formar ese brote. Ese brote que nosotros vemos es proteína. Está preparándose para que crezca una planta, un nuevo
pues sí, una nueva especie. Entonces, imagínense, agarra todas sus reservas de carbohidratos, lípidos, y las convierte en proteínas para formar una nueva planta. Entonces, podemos ver que todos estos tallitos, bueno, pues son proteínas que la planta, pues en este caso, pues una nueva planta, pues está utilizando toda esta parte de los carbohidratos y grasas. Entonces vemos aquí que disminuimos la cantidad de carbohidratos y grasas y aumentamos la cantidad de proteínas. Entonces, bueno, pues aquí ya cambian los valores. A lo mejor sí veíamos que en las ollas, en las semillas, bueno, algunos otros alimentos, bueno, tenía una cierta cantidad, pero al germinarlo, pues podemos duplicarlo. Entonces, pues aquí la importancia de germinarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo esto? Bueno, pues como pues nos enseñaron en la primaria, ¿no? Nuestro frijolito con algodón y agua. Bueno, en este caso no vamos a poner el algodón. Aquí lo importante para poder germinar es la humedad. Entonces vamos a tener nuestros alimentos, bueno, en este caso pueden ser lentejas, garbanzos, chícharos. Estas semillitas las vamos a poner en humedad y vamos a estarle manteniendo esa humedad constante, y a los 3 días vamos a ver cómo esos tallos van a empezar a crecer y podemos usar estos germinados para alguna ensalada, algún ceviche. Entonces ya tenemos esta parte de la leguminosa y podemos complementarla con algún cereal. Entonces así nosotros podemos enriquecer nuestra dieta y principalmente, bueno, pues con esta parte de las proteínas. Y bueno, pues hasta aquí vamos a ver esta parte de los macronutrientes, y así para no hacerlo tan cansado y que no nos saturemos, pues hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias. Y bueno, pues ya, si hay otra oportunidad, bueno, pues me gustaría continuar con esta parte de los micronutrientes, que ya veíamos que eran las vitaminas, los minerales y los oligoelementos. Entonces, por ahora, bueno, pues por mi parte es todo. Muchas gracias y bueno, pues espero sus preguntas. Muchas gracias, fabuloso. Gracias. Frida, muchas gracias. Como ya bien lo dice aquí nuestra querida amiga Laura, estamos muy encantados, sobre todo de que nos puedas dar a pie a que se pueda seguir con esta charla, ya que, como bien lo dice la doctora María Elena en la transmisión de Facebook, si bien somos un grupo de divulgación, sabemos que nosotros tenemos que entrarle a todos los temas, ¿no? Y sobre todo, qué importante que se toquen estos temas del sector salud, pues en su espacio de la NUIT Divulgación, ¿no? Veo primero que nada muchas felicitaciones en la página, Frida. En este aspecto, pues también nosotros nos unimos a estas felicitaciones, sobre todo de pues cómo preparar el tema y pues cómo apoyarnos en ese aspecto para que se pueda difundir toda esta información. Al momento de que nosotros tuvimos un pequeño percance o pequeño tema al momento de la transmisión, estábamos platicando Laurita y yo, Laura Parrao y yo, pues de cómo es este proceso, ¿no? De lo que de lo que estabas platicando acerca de cómo calentar los alimentos. A mí me surgió una idea, a lo mejor, o una pregunta, tal vez no tan directa con el tema, pero se me ocurrió preguntarte, ¿cómo puede ser la pregunta? ¿Tiene algo que ver el material? O sea, por ejemplo, ahorita estábamos hablando un poquito más de cómo, en qué alimentos podemos encontrar pues estas proteínas, ¿no? Pero la pregunta que nos surgió en el proceso fue de que al momento de estar recalentando estos alimentos van perdiendo las propiedades, y más ahorita actualmente, por ejemplo, que se ha hecho muy cotidiano el uso del horno de microondas. Todos los alimentos pierden propiedades al pasar por este proceso de recalentado. Sí, ese también es otro punto. Sí, o sea, la recomendación es que no se haga pues varias veces. Por eso les decía, se refrigera
y solo se va a calentar la porción que se va a consumir. No hay que sacar todo y volverlo a calentar. Entonces, y lo que les decía, la temperatura es importante que no se, pues sí, no se exceda y pues solo tiempos cortos, porque si cada vez que se calienta y se recalienta, pues se van perdiendo estos nutrientes, como les mencionaba, algunas, pues sí, o sea, las vitaminas, pues así, pues algunas que son termolábiles se van, pues sí, al aumento de temperatura, esas vitaminas, pues ya no están. Por eso también la importancia de consumir alimentos frescos como ensaladas y pues sí, lo recomendable es no hacerlo así muy constante, así a lo mucho, pues solamente o sea, el calentamiento que se tuvo al momento de la preparación del alimento y un recalentado más, nada más. Muy bien, muy bien. De hecho, eso es como muy importante ahorita que nuestros amigos que siguen en la transmisión de Facebook, ya que se ha vuelto una práctica muy cotidiana, ¿no? Tan cotidiana que al momento de que nosotros pues vamos a algún festejo, pues nos traemos, como dicen, muy básicamente, pues un platito y después se vuelve a recalentar, ¿no? Otra de Sí. las preguntas, Free, que pues no sé. Primero que nada, también una disculpa que no podamos prender la mayoría de nuestras cámaras. Lo que pasa que, pues, por el tema de la conexión a Sí. internet, pues preferimos que tú como nuestra panelista, pues tenga la cámara encendida y nosotros solamente por el audio, ¿vale? Este, otra de las preguntas que no sé, tal vez sea un poquito mito o no sé hasta qué punto sea cierto, Frida. He escuchado hablar de las personas, bueno, muchas personas que me comentan que, por ejemplo, no es bueno comer cócteles de fruta porque estás combinando muchos, muchas frutas en un solo plato, ¿no? Tal cual, o sea, mi pregunta es, ¿eso tiene algo de cierto? ¿Tiene alguna base, pues, de investigación, alguna base científica para poder llegar a afirmar este tipo de circunstancias es malo consumir un cóctel de fruta que tengan más de 2 frutas, ¿no? O de 3. Sí. Pues sí, como vemos en la parte de los monosacáridos, son esas carbohidratos como la fructosa, que por ejemplo si lo comemos de la piña, ¿no? De una manzana, ahí ya tenemos una porción. Y si nosotros aumentamos otra fruta, pues ahí ya estamos cada vez aumentando más la concentración de estos monosacáridos. Y lo importante también es que ver la actividad, siempre nuestra actividad, que nuestra dieta sea acorde a la actividad que tenemos. Entonces, pues si vamos pues a estar sentados o con poco movimiento físico, pues no es recomendable. Y otra cosa importante, hay alimentos, bueno, en este caso las frutas, que se pueden combinar y otras no. De esto también depende mucho de su pH y bueno, la cantidad de azúcar, porque hay algunas frutas que se fermentan más rápido. Por ejemplo, nosotros hemos notado a lo mejor la sandía, la piña, esas frutas se fermentan muy rápido y o sea, no es recomendable combinarlas con algunas otras, porque lo que va a hacer es que va a favorecer y acelerar el proceso de fermentación en nuestro organismo y pues vamos a sentir algunas molestias, ¿no? Por ejemplo, pues al fermentarse, pues va a haber algo de inflamación, indigestión, pero debido a esto, porque pues ese proceso de fermentación pues se va a aumentar, entonces pues nos vamos a sentir inflamados y pues no va a ser tan recomendable este proceso. Entonces aquí la recomendación es que si consumimos, bueno, que sea solo esa fruta, no juntarlo tampoco con otros alimentos, porque muchas veces, bueno, pues en algunos lugares no tienen nada de, como lo decías, cóctel de fruta, ¿no? Y te dan piña, y te dan sandía, y melón. Entonces, lo más recomendable siempre es que si vas a comer sandía, bueno, solo la sandía o el melón.
y dejar un periodo para que se asimile y ya después consumir otro tipo de alimento, porque si nosotros consumimos sandía y luego, por ejemplo, comemos algo de carbohidratos, por ejemplo, no sé, pan o arroz, entonces, pues eso va a ayudar a la fermentación, o sea, que sea más rápida. Entonces, pues, esa es la desventaja, ¿no? De combinar esas frutas. Entonces, pues, para tenerlo en cuenta, que solamente sea sola esa fruta y dejar un periodo de descanso para después ingerir el siguiente alimento. Wow, o sea, realmente eso, bueno, pues no sé, me quedo muy sorprendido porque es algo tan cotidiano e incluso pues tendemos a pensar que pues, ¿sabes qué? Desayunar o comer sano, pues con que te eches un cóctel de fruta y con eso, ¿no? Pero pues resulta que sí tiene como esa parte. Yo honestamente lo sentía como muy, no sé, muy imaginativo hasta cierto punto y creo que por eso estas charlas, estas conferencias, repito nuevamente el comentario de nuestra querida amiga María Elena, pues que son temas tan cotidianos que nosotros pudiéramos dar por sentado o dar por sabido algún tema y y pues es casi como tan cotidiano lo vemos que le ponemos muy poca atención en ese aspecto, ¿no? Laurita nos está escribiendo en el chat, pues no sé, la voy a leer, Laura, pero si gustas, pues adelante puedes abrir. Mencionando precisamente que al momento que comes la fruta, esta te ayuda en un proceso de digestión. Si agregamos el plato de fruta al final de la comida, estaríamos ayudando a nuestro cuerpo y al mismo tiempo ya no hay el riesgo de que nos siente mal lo que ya comimos, porque comemos todo lo demás y agregamos la fruta al final. ¿Sí? Sí, bueno, pues eso también es como otra mala costumbre que tenemos. Y bueno, en general, bueno, no solo la fruta, más bien, pues tenemos como esa tendencia que terminamos de comer y, vamos por el postre. Entonces, pues es azúcar, es glucosa. Entonces, pues eso no es tan recomendable porque, como veíamos, pues eso también acelera el proceso pues de fermentación. Entonces, como sea, bueno, en el estómago todo se va a revolver. Entonces, si aumentamos, o sea, de que comimos, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Comimos carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, esta parte de los carbohidratos, como vemos, bueno, pues se van a ir digiriendo y, por ejemplo, si comimos carbohidratos que son resistentes, llegan al intestino grueso y se van a fermentar. Entonces, pues si comemos también esta parte de la también, pues algunas frutas dentro del proceso de la digestión, pues también se van a fermentar. Entonces, por eso, muchas veces si comemos también fruta, hay que poner atención, a lo mejor nos sentimos inflamados. Entonces, es debido a esto, porque pues estamos como acelerando ese proceso de fermentación. Entonces, pues no es así recomendable. Muy bien. Muy bien, muy bien, gracias, Frida. Y como te digo, yo creo que estos temas son los que pues también sacamos mucho provecho de esta plática, ya que, como lo repito nuevamente, o sea, lo vemos tan cotidiano, tan normal, que pues no nos pasa por la cabeza realmente cómo está ese tema, ¿no? Sobre todo que pues todo esto tiene un fundamento increíble, o sea, vamos, pues todas estas incluso reacciones químicas que se forman en nuestro cuerpo y pues como lo platicábamos desde la primera charla, ¿no, Free? Que pues es por eso que nosotros decimos que el mal del puerco, pero realmente es porque está surgiendo un tema en nuestro cuerpo que nosotros pues lo interpretamos como algo gracioso, pero pues son todos estos procesos que se están llevando a cabo, ¿no? Pues bueno, con este comentario final, Frida, realmente estamos muy emocionados con que nos puedas presentar nuevamente, bueno, una tercera parte, o sea, vamos a seguirle dando seguimiento. Obviamente nos vamos a poner de acuerdo para que no sea algo acelerado, ¿no? Y pues también de acuerdo a tus tiempos para que se pueda preparar pues este tema, ¿no? Frida, no sé si tengas algún comentario final para con nuestros amigos. De hecho, ya estoy escuchando, me parece, a nuestro amigo David, que
¿Qué tal? ¿Sí me escucho? Sí, de hecho, hermanazo David, Perfecto. pues a ver, De entrada, felicitarte, Frida. Excelente charla la del día de hoy, como también lo fue la anterior. Una disculpa, problemas técnicos me impidieron estar presente, pero sí la estuve siguiendo. De hecho, aprovechando que sí se pudo abrir el micrófono, aprovecho para leerte una última pregunta que nos envían de Astronomía San Pedro Mixtepec, que preguntan, ¿es recomendable consumir alguna fruta por la medianoche, por la madrugada cuando nos da hambre, en ocasiones que nos quedamos realizando alguna actividad? Bueno, por ejemplo, o sea, realizando alguna actividad, no sé, me imagino que a lo mejor están trabajando, estudiando. Como les decía, si vamos a estar trabajando, o sea, como ocupando nuestro cerebro, pues sí, sí es recomendable. Puede ser una actividad física o bien si estamos estudiando o que necesitamos como ese trabajo mental, sí es recomendable, pero si pues nos vamos a dormir y vamos a cenar fruta, pues entonces no, no es recomendable. Perfecto. No quise dejar esta pregunta al aire porque normalmente cuando tu servidor se pone a estudiar por las noches, también me pasa por la mente muy seguido eso de consumir alguna fruta o algún dulce. Y entonces es muy importante poder saber si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. Devuelvo el micrófono a ustedes y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que, como siempre, un éxito tu conferencia. gracias, hermanazo David, y pues bueno, que bueno que a pesar de que todos estos problemas técnicos que nos exponemos actualmente con el tema del clima, con el tema de pues algunas fallas eléctricas y sobre todo pues por la estabilidad de la conexión a internet, pues llega a suceder. Pero afortunadamente estamos conformados por un equipo de muchos amigos y pues podemos estar tratando de cubrir lo mejor posible estas transmisiones, ¿no? Al igual que también la comprensión para nuestros ponentes, ya que, pues si bien con este tema de la pandemia nos trajo como tal este beneficio de podernos conectar, de poder tender estos puentes entre comunidades, entre países, incluso en esta gran labor que estamos haciendo junto con la física Laura Parrao, pues se siente increíble que se tenga todo ese apoyo, ¿no? Frida, como bien lo dijo nuestro querido amigo David, nuestro presidente de la NUIT Divulgación David, estamos muy emocionados y claro que esta charla, tercera parte, la vamos a calendarizar, nos vamos a poner de acuerdo para que se pueda, en el momento más indicado para ti, ¿no? Laurita, quisiera hacerte la invitación, por favor, para hacer la lectura del reconocimiento, como pues ya es pues también una tradición en este espacio. Mientras voy a empezar a compartir, ¿vale? Se supone que ahorita ya debe de estar en sus pantallas, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? ¿O apenas se está cargando? Ah, vale. A ver, sí, veo bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y hago entrega a la maestra bióloga Frida por su plática del reconocimiento. Y déjenme decir qué dice este reconocimiento. La NUI Divulgación, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorgan el presente reconocimiento a la maestra en biología Frida M. Osana Paredes por su valiosa participación a distancia con la conferencia Macro y Micronutrientes en la Dieta. México, 12 de julio de 2022. Firma al calce José David Martínez Luna, presidente de la NUI Divulgación. Abajo aparece una pleca con las instituciones que están participando. De parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el Grupo de Educación Continua, tenemos al Instituto de Astronomía, Instituto de Geofísica, Instituto de Ciencias Nucleares, Instituto de Radioastronomía y Astrofísica.
de parte de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Astronomía y Meteorología. Colabora con nosotros el Grupo Predice y han estado colaborando instituciones de la universidad para hacer el grupo del ciclo de profesiones. Nos están ayudando para la divulgación de estas conferencias la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, la escuela Alfonso Reyes, el bachillerato, la Casa de Cultura José Antonio Arzate, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, el grupo de San Pedro Mixtepec, a todos los que se están uniendo para retransmitir estas conferencias y llevar educación a todos los rincones de nuestro querido México, les damos las gracias. Este año celebramos los 120 años de la Sociedad Astronómica de México y nos hemos unido a la Organización de las Naciones Unidas en el Año Internacional de las Ciencias Básicas Sostenibles. El punto número 3 de los 17 puntos que propone la Organización de las Naciones Unidas es precisamente llevar educación. Y con el logo de nuestro rector, la UNAM, la Universidad de la Nación, esperemos que llegue a todos lados y muchas gracias por recibirnos en la sala de su casa. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Gracias, Laura. Realmente siempre es un honor poder seguir desarrollando esta actividad que prácticamente ya llevamos, pues vamos ya para casi 2 años y es una muestra de todo el esfuerzo que muchas instituciones están uniendo para poder llevar pues ciencia hasta su hogar. Frida, no me queda más que agradecerte tu tiempo, el querer divulgar también este tema y sobre todo hacerlo de una manera en que todos los podamos entender. No sé si nos quieras dar unas últimas palabras de cierre para esta sala de Zoom, para esta transmisión, que todavía pues tenemos algunos amiguitos aquí conectados en la sala de Facebook y de Zoom. Free, estabas hablando sin... Sí, perdón. Sí, como les comentaba, bueno, lo importante de esto es hacer llegar el conocimiento pues a la gente y que lo vaya aplicando. Entonces, pues ahora cada vez que comamos, bueno, pongamos más atención en qué estamos comiendo, cómo lo estamos haciendo, de la manera, pues, más óptima para que nuestro cuerpo pueda asimilar lo mayor que se pueda, pues, estos nutrientes que están presentes en los alimentos, pero muchas veces no les ponemos atención, solo comemos tal vez por gusto, por llenar, saciar el estómago, pero realmente, bueno, pues comer con esa atención, esa conciencia ahora que vamos creando poco a poco. Entonces, pues esa es mi intención, que pongamos más atención y cada vez que comemos, así recordar, bueno, estoy comiendo proteínas, carbohidratos, ¿de dónde los puedo obtener? Y cómo hacerlo para que se pueda absorber lo más que se pueda. Entonces, pues con mucho gusto otra vez estar con ustedes compartiendo y bueno, pues continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Frida. Realmente somos muy pues, afortunados de contar también con tu amistad. Ya también una amistad que se va forjando con el tiempo y claro que sí vamos a hacer todo lo posible para calendarizar esta tercera edición y sobre todo pues también respetando tus tiempos para que se pueda realizar de la manera correcta, ¿no? Es así como llegamos al final de esta presentación, no sin antes invitarlos a las actividades que vamos a seguir desarrollando durante toda la semana, empezando por invitarlos a la conferencia del día de mañana de la Sociedad Astronómica de México y el día viernes del ciclo de conferencias sobre las profesiones en San Gabriel Chilac, Puebla, a través de su página de Facebook. Y de nuestra parte, nosotros queremos invitarlos, nos sentimos totalmente pues orgullosos y también nos vemos en este tema de invitarlos a que nos puedan sintonizar el día de mañana. En punto de las 8:30 vamos a dar una pequeña entrevista o vamos a poder colaborar con este noticiero de TV Azteca
a las 8:30 de la mañana para que podamos hablar sobre un tema que el día de hoy pues está rompiendo como tal este mundo de la astronomía, que es la primera imagen del telescopio espacial James Webb, que pues afortunadamente pues estamos ya como tal en un evento histórico en el tema de la investigación espacial y sobre todo pues abre muchos horizontes en este tema, ¿no? Ya se tiene pues de manera oficial la primera imagen del telescopio espacial James Webb y el día de mañana en punto de las 8:30 vamos a estar platicando con el noticiero de TV Azteca en punto de las 8:30 para ver si nos pueden acompañar, ¿no? Va a ser una charla muy amena y sobre todo pues también de mucha emoción para todo este mundo de la astronomía, ¿vale? Laurita, no sé si querías decir algo. Yo nada más recordarle a todo mundo, yo sé que hay mucha información, pero acuérdense que la conferencia quedó grabada. Vuélvanla a ver una y otra vez hasta que puedan apropiarse del conocimiento. Este es muy importante, sobre todo en una época como la actual, donde saber comer puede ser vital para tener vida, para poder continuar. Por favor, cuídense mucho y no olviden revisar los temas. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. Realmente un comentario muy puntual y sobre todo también invitarlos a que nos sigan en nuestra página de YouTube, ya que nosotros estamos subiendo estas charlas, en todas nuestras charlas, todos nuestros ponentes las subimos en la página de YouTube. Si en algún momento ustedes también se perdieron de alguna parte o como bien lo dice Laura, necesitan darle un repaso, pues con toda confianza, pues van a encontrarlas tanto en nuestras redes de Facebook, en YouTube y también estamos pues tratando de subirlas en Instagram, pero pues eso es una red social en la cual no permite subir toda la charla, ¿no? Entonces, Facebook y YouTube van a poder encontrar nuestras conferencias, nuestras charlas de nuestros ponentes completas. Y bueno, es así como llegamos al final de esta jornada, de esta tarde de Tertulia con la NUIT, no sin antes despedir a nuestros queridos amigos que se encuentran en la sala de Zoom y sobre todo pues también en la transmisión. Gracias por quedarse hasta este momento en la transmisión vía Facebook. Doctor Celso Cerda, muchísimas gracias. Sabemos bien que usted es una persona que nos está ayudando en compartir esto hasta Guadalajara y pues es todo un honor contar con su presencia en estas actividades. Laurita, muchísimas gracias. Es así como llegamos al final de esta jornada. Nos vemos la próxima semana con un tema súper interesante también. Y pues no lo olviden, mañana sintonizarnos 8:30 de la mañana en el noticiero de TV Azteca. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos. Nos vemos en las próximas actividades de la NUIT Divulgación. Síganos en nuestras redes sociales, tanto Instagram y Facebook, para que puedan enterarse de todas las actividades que estamos a punto de realizar, ya que pues se vienen muchas actividades, todo con responsabilidad y respetando las medidas sanitarias que estamos implementando para tener un mayor protocolo en el control de esta pandemia, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Bonita Gracias. noche.